si me subo a predicar sin bosquejo no llego muy lejos, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Juan, y estaremos predicando a partir de los versículos 5 y 6 de Primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Abramos la palabra de Dios y vamos a invertir los próximos 45 minutos, tal vez 50, el Señor nos indicará, en la lectura, en la meditación y la predicación de la palabra de Dios. Primera de Juan 4, dice el versículo 5, sígame con su vista. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y para empezar la predicación de esta tarde, voy a invitarles a que todos me ayuden a leer a una voz. El versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Todos a una voz, no sé si... Ok, ya lo aprendí, disculpen. Vamos a repetir, todos a una sola voz, no me dejen solito. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. Amén. Mejoró, ¿verdad? Mejoró, pero todavía hay algunos que todavía se quedaron calladitos. Una tercera vez, voy a invitar a que participen todos. Una vez más, todos a una voz. Dice la palabra de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hoy vamos a ser expuestos por Dios tal vez al más elemental procedimiento, que Él provee a los suyos para que los suyos, que somos nosotros, estemos en condiciones de conocer entre la verdad y el error. Notemos cómo es que el escritor sagrado es inspirado no a escribir verdad y mentira en este pasaje, que serían los sustantivos antagónicos, verdad y mentira, pero sí escribe verdad y error. Y es porque además de ser mentira, algunas verdades relativas pueden ser errores, que aunque justificables, siguen siendo errores. Así es que tenemos que considerar que todo aquello que escape de la verdad absoluta es un error. Vamos a citar un ejemplo muy común que nos va a ayudar a entender un poquito a qué es a lo que nos queremos referir en esta tarde. Ustedes han visto en comercios o en casas de cambio el plumón que se usa para probar si los billetes son verdaderos, ¿verdad? Regularmente tiene un plumón ahí, agarran el billete y sobre todo los de más alta denominación son los que rayan, ¿no? Ya de 20, 50, 100, le hacen un rayón, ¿verdad? Si se asume que si ese billete es verdadero, la raya del plumón quedará traslúcido, no se va a marcar, se alcanzará apenas a ver. Se asume que si a la hora de rayar se hace el rayón negro, quiere decir que ese es un billete falso. Y de esa manera el empleado o la empresa que está en un momento dado ofreciendo la transacción puede prever estar recibiendo billetes falsificados. Así es que ese procedimiento es muy común. Pocos somos los que nos hemos puesto a pensar, ¿y qué si yo llevo mi billete verdadero y resulta que el plumón que tiene ahí el señor es un plumón falso, alterado? Resulta entonces que estaríamos ante un plumón falsificado y llevando un billete que es verdadero, el plumón todavía le ponga una raya negra.
Y a lo que me quiero referir es a que aún las pruebas que en un momento dado se quieren implementar para prever de estar ante un billete falsificado, es probable que esa prueba no sea suficiente. En la bendita palabra de Dios podemos encontrar ese plumón que, siendo absoluta y siendo verdadera, puede llegar a rayar cualquier concepto, cualquier pensamiento, cualquier enseñanza que llegue al verdadero creyente, y será la palabra de Dios la que, mediante el propósito divino, ha de probar si aquel concepto o aquel pensamiento o aquella enseñanza o aquella influencia son verdaderos o bien son resultados de un error, de un engaño, de una falsificación. La pregunta esta tarde es: ¿está usted en la verdad o en el error? ¿Y cómo puedo saberlo, predicador?, dirá alguno. Gracias por preguntar. Bien haremos en notar de entrada una clara diferencia marcada por el Espíritu Santo cuando inspira a Juan, el escritor sagrado, a escribir lo que escribió en este pasaje. Esa diferencia la marcan los pronombres personales con los que empieza cada versículo leído. Mire, vaya conmigo, ¿cómo empieza diciendo el versículo 5? Ellos, ¿quiénes? Los del mundo. ¿Y cómo empieza el versículo 6? Nosotros, ¿quiénes? Somos de Dios. Así es que ya el apóstol Juan, mediante su escrito, nos está dando las primeras referencias que nos pueden avisar si vamos por un camino correcto o tenemos que rectificar. Esta configuración escritural nos transporta a la que nos presenta la revelación de Dios respecto de Eliseo, allá en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 15 y 16. Y quienes han tenido la oportunidad de estudiar la palabra conocen muy bien este acontecimiento. Eliseo había apenas concedido a los moradores de aquella ciudad que estaba bajo ciertas incomodidades donde vivía, la petición de ir a fundar una ciudad cerca del Jordán. Y Eliseo les dice, pues vamos, les ayudo. Y Eliseo era el profeta de Dios. Así es que ahí van hacia el Jordán. Y llegan y llevan sus hachas y todo aquello, y empiezan a cortar la leña para poder fincar ahí aquella ciudad. Y aquella ciudad se empieza a edificar, pero mientras está edificándose, uno de los que estaban cortando la leña, se le cae el hacha al río. Y clama y dice, oh Señor, es que esa hacha era prestada. Y acaba de pasar todo ese acontecimiento, ya pernoctaron ahí, los asirios se dan cuenta que este pueblo estaba alejándose de donde ellos podrían en un momento dominarlos, y la historia es larga. Si quiere leerla completa, lea todo Segundo de Reyes, capítulo 6 en adelante, todo el capítulo. Pero llega el punto en el que los asirios se presentan y van a atacar para poder detener la fundación de aquella ciudad. Y llegan y sitian, es decir, rodean a todos aquellos. Y Eliseo está tranquilo, pero el siervo de Eliseo no está tan tranquilo. Y así es como dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí está otra vez el nosotros y el ellos. Sabemos que posteriormente Dios abre los ojos de Giezi, el sirviente de Eliseo, y puede ver la legión de ángeles alrededor de ellos protegiéndolos, y confirma lo que el profeta había dicho, más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. De manera pues que después de lo que Dios va a revelar al verdadero creyente en este mensaje, el verdadero creyente tendrá la responsabilidad, y escúcheme, después de lo que Dios va a revelarnos hoy, cada uno de nosotros, si somos verdaderos creyentes, vamos a tener la responsabilidad sempiterna. Hermano, ¿qué quiere decir sempiterna? ¿Es eterna? Es eterna a partir de que usted la conoce. La eternidad comprende lo de antes y lo de después. Eso es eternidad. Pero hay algo que nosotros podemos aprender hoy y de aquí hasta la eternidad, pero antes no lo conocíamos. Eso es sempiterno. La responsabilidad de ustedes como creyentes al recibir este mensaje es una responsabilidad sempiterna, sempiterna, de haber recibido de Dios el conocimiento para identificarle a Él como la verdad y por consecuencia cualquier otra cosa como error, como falso, como mentira. El título de este mensaje, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a abordar así el mensaje de esta tarde, pero vamos a pedir que el Señor sea el que nos dirija y nos enseñe. Padre nuestro, a la hora de predicar este mensaje, solamente quiero rogar que tu Espíritu Santo tome control de cada uno de mis oyentes, sus oídos, su entendimiento, su disposición, su atención, su corazón, su espíritu, Señor, y que sanciones mis labios para que sea un mensaje entregado con sencillez, con claridad y con absoluta verdad. Y que al entregar este mensaje, Señor, tu palabra predicada con fidelidad y con certeza, Señor, tu propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Da a cada uno de nosotros conforme a nuestra medida de fe. Y al que le haga falta fe, Señor, auméntale. Para que así, Señor, todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se edifique. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Más nos vale, como verdaderos creyentes, más nos vale aprender a identificar la verdad y sus contundentes diferencias para con el error. Aunque el error las más de las veces luzca bien, aunque el error las más de las veces me haga sentir bien, aunque el error parezca entretenido, parezca ser efectivo, aunque el error resulte ser gratificante o mucha gente lo siga, ya Dios nos lo reveló. Lo que suele haber en las multitudes que asumen seguir a Jesús es un interés material y personal, o bien saciar sus placeres emocionales. Nosotros podemos entender que muchas de las veces la simpatía al cristianismo del día de hoy es atraído muchas de las veces por el entretenimiento, por el buen ambiente, por lo bien que se la pasa uno ahí, porque hay un buen programa para esto, porque hay un buen programa para aquello. Y como es el lugar que se asume que es una iglesia, tiene todo eso, entonces lo hace atractivo. Por el contrario, si no tiene todos esos accesorios, pues no, como que ahí está la cosa, no, como que no es lo mismo, pues. Como que no es lo mismo. Y ya Dios nos reveló lo que suele haber en las multitudes que asumen seguir a Jesús. Nos lo reveló según lo dicta los evangelios, excepto Lucas, con el detalle que lo hace Mateo, Marcos y Juan. Pero voy a invitarle a que vayamos y nos asomemos a este acontecimiento tan famoso como la alimentación de los 5,000. Y vamos a ver 2 o 3 detalles ahí. Porque ahí 5,000 es una buena multitud, ¿no? ¿Se imagina usted? Dice 5,000 hombres. Imagínense las mujeres que estaban ahí, los chiquillos que estaban ahí. Estamos hablando de que en aquel evento fueron alimentados fácil más de 12,000, 14,000 personas. Cuando el Señor me concedió estar ahí en el mar de Galilea y veíamos esa pequeña península que entra un poco hacia el mar, en donde se asume que fueron recostados todos aquellos para ser alimentados por el Señor, se le eriza a uno la piel, porque ahora ya no está delante de un escrito de la palabra de Dios. Está parado exactamente en el lugar que geográficamente es un testigo de la verdad. Y dice la palabra de Dios allá en Juan, si quiere ir conmigo, 6,
Primero voy a leer nada más 26 y 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Acaba de pasar la alimentación de los 5,000. Y el maestro se retira de aquel lugar y hay quienes lo siguen buscando. Lo siguen buscando. Por un momento se les pierde, pero luego lo encuentran. Y se le acercan y ven, ¡hey, Rabí, maestro! El Señor conocía el corazón de aquellos. Y por eso los confronta de esta manera. Y dice ahí ese versículo 26. Respondió Jesús, mire, el 25, y hallándole al otro lado del mar, o sea, el Señor ya se había ido al otro lado del mar donde los había alimentado. Si nosotros estamos ahí en el mar de Galilea, podríamos ver de este lado esa península donde se recostaron, y el Señor ya había pasado al otro lado del mar. Hoy en día ya no es Israel, el otro lado del mar es Jordania. Pero en aquel tiempo pues no estaba la división política de hoy en día. Pero estos se van y lo encuentran allá al otro lado. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dicen. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y viene la reprensión, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando nosotros vemos esa respuesta, ese recibimiento, es porque el Maestro está recibiendo a aquellos que le seguían convenencieramente. No les importaba mucho las señales, no les importaba mucho la contundencia del Todopoderoso en pleno ejercicio. Lo que querían era saciarse y seguir comiendo. Puede usted leer en su tiempo el resto del pasaje, pero yo le voy a invitar a que vayamos al 37, versículo 37, 38 y 39, porque aquí sigue la interacción del Maestro. Ya que vinieron a buscarme, déjenme darles un poquito de doctrina. Es como si el Maestro les estuviera diciendo. Y les dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Yo lo explicaba y se lo decía a algunos hermanos estas 2 o 3 semanas pasadas. Si usted viene delante de Dios asumiendo que usted es el que quiere, déjeme decirle una verdad. Estamos hablando de verdad y de error, ¿verdad? La razón por la que usted viene es porque Dios le trae. Dios le trae. Pues yo no sé, hermano, yo de repente empecé a sentir que quería buscar a Dios. ¿Sabe quién provocó ese deseo? Dios es el que le trae. El testimonio que está aquí en este versículo 37 lo confirma. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. 38, porque he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La interacción sigue. Mire lo que dice versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre. Ellos habían venido a buscar comida. Por eso ahora la exhortación se dirige al aspecto espiritual, de la conversión, en donde el Maestro está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que acepta mi sacrificio en la cruz del Calvario, y el hecho fehaciente de que mi sangre derramada en la cruz del Calvario le puede dar salvación y vida eterna, es lo que les está diciendo. Está hablando doctrina, está hablando evangelio. En mí permanece y yo en él. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que me come es aquel que acepta el sacrificio de su cuerpo en la cruz del Calvario. 58, sigue diciendo, este es el pan que desciende del cielo. No como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y aquellos entendían la ilustración. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en esos 40 años recibió maná del cielo, ¿verdad? Una vez al día, 6 días a la semana. Y el 6º día recibía para ese día y para el día siguiente.
Ustedes y yo sabemos qué es lo que sucedía con el maná, que ellos querían a veces almacenar para tener más ahí, un guardadito, ¿verdad? Se podría, se aguzanaba. Sigue siendo el 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si brincamos al 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ah, caray, bajó la asistencia después de esa zarandeada que les dio, doctrinalmente hablando. Muchos dejaron de seguirle. Dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67. Era notorio que se habían ido muchos. ¿Cuántos se fueron, hermano? Yo no sé, pero muchos se fueron. Entonces ya no se veía esa nube de 5,000 más las mujeres y los niños. No se veían ahí 10, 12,000 personas. Yo me puedo atrever a decir que cuando mucho había unos 800 o 1,000, no más. Al grado que mire lo que les dice el maestro en el 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? ¿Quieres acaso iros también vosotros? Y entonces Pedro le dice: ¿a dónde vamos a ir, Señor, si tú eres el verdadero? Aprender a identificar la verdad y sus contundentes diferencias para con el error. Repito, aunque el error las más de las veces luzca bien, me haga sentir bien, parezca entretenido, parezca ser efectivo, resulte gratificante o mucha gente lo siga. Abordemos pues la exégesis de estos dos versículos considerando las dos diferentes plataformas planteadas. Ya las mencionamos. ¿Cuáles son, hermano? La plataforma de ellos y la plataforma de nosotros. Además de esas dos plataformas, notaremos en la ejecución continua de la acción de un verbo. El verbo oír. Oír. ¿Y por qué llamamos su atención al verbo oír? ¿Sabe por qué? Porque es el sentido escogido por Dios precisamente para dar a conocer su evangelio. Pero el sonido y cómo nosotros oímos es determinante para poder en un momento dado cautivar nuestra atención. Es probado que muchas de las producciones que, por ejemplo, se escuchan en un cine, si no fuera por la banda sonora que tiene, el impacto de aquella historia contada en la actuación de los actores quedaría en un 15-20% de su capacidad emocional. Es que es muy diferente oír que hay unos espadachines ahí, ¿verdad?, peleando sobre un tronco atravesado, en donde de no haber sonido, todo lo que se iría sería unos cuantos pasos para acá, unos cuantos pasos para allá, clac, 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 las espadas y nadie se conmueve. Pero entra la banda sonora, ¿verdad? Bum, 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 bum. Ay, entonces está uno al borde del asiento a ver dónde le pega el espadazo el uno al otro. Y es el sonido lo que lo mantiene a uno despierto y atento y abstraído a ver lo que está pasando. Le bajan el volumen y solamente se capta un 15 o 20% de la emoción. El sonido pues tiene un efecto tremendo y para poder considerarse sonido tiene que haber un oído que lo oiga. Así es que nosotros llegamos al punto número 1 del bosquejo, donde dice: ellos son y hablan del mundo, dice, y el mundo los oye. Hablar. ¿Qué y cómo se habla? Identifica al que así lo hace. Luego entonces quienes oyen, por no decir los que entienden al que habla así, estarán en mayor o menor grado identificados o relacionados con aquel que ha hablado de determinada manera.
Yo quiero decirle esta tarde, hermano, si tan solo en un rincón del corazón de quienes escuchan este mensaje, la verdad, la de Dios, fuera oída y valorada, entenderíamos que al no tener cuidado por la manera en la que hablamos, ofendemos a Dios y consecuentemente se nos puede confundir con el mundo. No, hermano, yo no soy del mundo. Pues cuida tu manera de hablar, porque te oyen. El hablar es solo la mitad de esa poderosa identificación, la otra mitad es el oír. No son pocas las oportunidades que he tenido la triste experiencia de estar interactuando con alguien que se precia de temer a Dios, de ser hijo de Dios, pero de su boca fluyen palabras maldicientes, muy naturales. No hace mucho, en el caso de una situación así, no para reprender, simple y sencillamente para hacer notar a aquel que asumo que es hermano en la fe, lejos de tomar la observación como saludable, su reacción fue sarcástica y cínica. Pues ¿para qué voy a ser hipócrita delante de usted, hermano? Yo así hablo y así he hablado toda mi vida, y yo, hermano, y aventó otros 4 sapos y culebras. Digo, sí, hermano, no se preocupe, no se preocupe. El mundo habla así y los del mundo lo oyen y se quedan como si nada. No asuma usted que al hablar así no está ofendiendo a Dios. Lo está ofendiendo. Lo está ofendiendo. Pero ¿para qué nos hacemos? ¿Serás de ellos o serás de nosotros? No hay temor. No hay sensibilidad. Se impone tu cultura y porque tú toda tu vida has dicho maldiciones, pues ¿qué importa que sigas diciendo? Eso no te va a cambiar. Además, Dios, la gracia de Dios lo subsana todo, ¿no? Lo perdona todo. Así es que, es más, pam, y avientan sus leperadas. Ellos son y hablan del mundo, dice, y el mundo los oye. Si tú eres de nosotros, no eres de ellos, entonces el llamado es a que cuides tu manera de hablar. No compromete tu salvación. Si eres un verdadero creyente de verdad, no compromete tu salvación, pero si eres un creyente de verdad, algo te va a redarguir y vas a poder parar de hacerlo. Porque esa es la obra de Dios, transformándote. Pues a mí no me va a transformar. Entonces no te preocupes, no eres de ellos. Eres de ellos, no eres de nosotros. Es que hablar así no solamente ofendemos a Dios, sino que consecuentemente se nos puede confundir con el mundo. El sonido es el fenómeno físico que causa el oír. Y para que ese fenómeno se complete tiene que haber una fuente de poder que es la que hace que se genere esa vibración. Regularmente esa vibración se emite un grito o una palabra que tiene que ver con un mensaje. Esa fuente de poder está en el que emite el sonido, emite el mensaje. Luego hay un medio de propagación y luego hay un receptor, el que oye. En la absoluta soberanía de nuestro maravilloso Dios, le plació dar a conocer su obra redentora por el oír. El Evangelio de Cristo. Romanos 10:14, entre las preguntas que menciona ahí, menciona una que dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y es que ellos, los del mundo, están absortos y consumidos por oír lo que el mundo dice. Que les resulta imposible oír la voz de Dios. Y así será siempre que Dios no les dé oídos para oír.
Yo quiero hacerle solamente 2 preguntas, si me lo permite. ¿Qué y cómo es lo que usted habla? ¿Qué y cómo es lo que usted habla? ¿Mundano o piadoso? Aquel a quien usted oye, medítelo. ¿Se identifica? ¿A qué y a quién usted oye? Medítelo. Y respóndase. ¿Es usted de ellos? ¿O es usted de nosotros? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Número 2. Nosotros somos de Dios. Y el que lo conoce, nos oye. Una valiosa identificación que no se da por etiqueta o huecas declaraciones. Una hueca declaración es aquel que se puede parar y decir: hey, espérate, yo soy de Dios. Esa es una hueca declaración. O me pongo una camiseta que dice: yo soy de Cristo. No es a través de huecas declaraciones o etiquetas autoimpuestas que me identifico como los que oyen, sino por los hechos inobjetables que la misma palabra de Dios revela. Vamos a ir a asomarnos ahí rapiditamente a Juan 10. Juan 10, y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, cuando menos estos 4 aspectos bien rápido aquí. Si vemos el versículo 3 de Juan 10, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. ¿Quiénes? Las ovejas. ¿Cuáles? Las suyas. Las ovejas oyen su voz. ¿Sabes por qué muchas de las personas pueden en un momento dado estar expuestos al mensaje del Evangelio y son insensibles a él? Porque no es la voz del pastor el que están oyendo. No es la voz del pastor la que están oyendo. Oyen otras cosas, inclusive oyen aspectos denominacionales y religiosos, pero la voz del verdadero no la oyen. Versículo 4, y las ovejas, se refiere a las suyas, le siguen, dice, porque conocen su voz. Es que hay que oír la voz del pastor para entonces conocerla y entonces seguirla. Y estamos hablando de la voz del pastor, no de la voz de la denominación, no de la voz de la religión, no de la voz de la corriente secular. Esta semana, preparando este mensaje, ¿verdad?, me encontré con varias conferencias que tienen el título de cristianas, 3 cuando menos. Estaban invitando a colaborar y una de ellas ya había empezado. La oí, nada más la soporté 3 minutos. No solamente dejé de oírla, pero la quité de mi directorio. No es una iglesia bíblica. La conferencia era la conferencia de liderazgo. Y el pastor fulano de tal, un sudamericano, fue traído para venir y dar esa magna conferencia. Y por 3 minutos invirtió el tiempo nada más en hablando, decirte: lo que tienes que hacer es descubrirte a ti y saber que tú puedes confiar en ti y que tú eres lo suficientemente bueno como para que los demás te sigan. Si tú no te puedes seguir a ti mismo, ¿quién te va a seguir? Yo dije: ¿qué es esto? ¿Liderazgo en una iglesia? Hermano, usted nunca siga al hermano Garza, a ningún pastor, siga a Cristo. Cristo es la verdad. ¿Se da cuenta por dónde entra el error? ¿Por dónde entra el error? Y en un auditorio lleno, yo sé, mínimo unos 800,000 personas ahí oyendo esas barbaridades. De una iglesia de renombre en la Ciudad de México. No nada más desconecté la conferencia, pero borré a esa persona de mi directorio. No quiero saber nada de ti.
bajo esas circunstancias? ¿Cómo es posible que un liderazgo cristiano va a ser determinado por el hecho de que yo tengo la suficiente reputación como para que me sigan? Y me rebotan esas preguntas tan absurdas. Pregúntate, ¿tú tienes una forma de vida que si tú no fueras tú, seguirías a ese que eres tú? ¿Lo seguirías? No, pues no, la verdad yo no me seguiría a mí mismo. Ah, bueno, pues ese es tu problema, por eso nadie te sigue. Lo que tienes que hacer es cambiar tú. Cuando tú cambias, entonces te van a empezar a seguir. Y por todo ese rato, ni una sola vez se mencionó a Cristo. Ninguna sola vez se mencionó un versículo bíblico. Por ahí entra el error. Nosotros somos de Dios, dice, y el que lo conoce nos oye. Una valiosa identificación está ahí. Versículo 8 dice en capítulo 10 de Juan: ladrones son y salteadores. Pero los que son así, ladrones y salteadores, no los oyeron las ovejas. ¿Verdad? Hace ratito el hermano Minquini, hablando de los anuncios: hermanos, vengan el miércoles. Estamos aprendiendo algo de alto valor para salvaguardar nuestra fe. Porque habemos quienes venimos de otra iglesia donde no se nos enseñó, donde se decían muchas cosas, pero la Biblia era nada más una situación ahí para manipular a la gente, a ser servil y a ser activa, pero con familias destruidas. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios. Por eso dice el versículo 8: ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y mire lo que dice el versículo 14. Se me hace demasiado tierno ese versículo. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las mías me conocen. Las mías me conocen. Así es que no tenemos que batallar mucho cuando la obra de Dios es la que está en marcha. La oveja oye la voz de la verdad. Por eso no tenemos que trabajar, y usted lo ha oído algunas veces, tienes que convencer. Cuando tú vas ahí tienes que llevar suficiente conocimiento para convencer a la que te está oyendo. Eso no es bíblico. Eso no es verdad. Por eso hay muchas congregaciones llenas de gente convencida, pero no convertida. Porque el que convierte verdaderamente es el poder de Dios, el poder de la verdad. Yo me comprometo con entregar el mensaje. ¿Lo oíste? Si lo oíste, lo pudiste entender y ya Dios está obrando en ti. Y entonces vas a responder: no, pues la verdad no le entendí nada y no, ok. Entonces no, Dios no te habló. ¿Tienes alguna pregunta? No, pues eso es todo. Bueno, sí. Bueno, pues no, sí, eso es todo. Bueno, pues gracias. Te vas. Que te vaya bien. No, entonces no eres de nosotros. Porque el que es de Dios, oye. Punto número 3, el que no es de Dios no nos oye. Dirá usted: ay, qué obvio, ¿verdad, hermano? A nosotros sí, no nos oye. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. La palabra de Dios lo describe. Más claro que lo quiere, no, es que es más claro, es imposible. Porque vendrán tiempos, quiere decir que es contemporáneo, estos tiempos. Ese vendrán ya se está cumpliendo hoy.
cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué no dice que no sufrirán la sana doctrina? Estarán en contra porque comprometerá su comodidad, sus preferencias, sus aspiraciones seculares. No van a querer sufrir la sana doctrina, ¿verdad? Recuerdo que se nos dijo en la iglesia, tanto a Isaac, mi hijo, y su servidor. Pues sí, está en la Biblia, pero aquí no lo enseñamos. ¿Por qué? Porque enseñar la Biblia iba a comprometer todo lo que enseñan. Pero funcionaba. Bueno, si funciona entonces úsalo. No. Por eso la palabra de Dios nos habla de que es la verdad, y como verdad es suficiente. No tienes que agregarle nada más, absolutamente nada más. Dice, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabe qué es comezón de oír? Ansiedad de satisfacer y justificar sus seculares y extraviadas creencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios intereses, sus propias opiniones, sus propias conveniencias. Y apartarán de la verdad del oído. No oír espiritualmente, consecuentemente les aleja de la verdad. Y se volverán a las fábulas, a esas enseñanzas escandalosas y serviles y activistas, que no pasan de ser solamente eso. De manera pues que proclamar meticulosa, verídica, vívida y fielmente la palabra de Dios, que es su revelación divina, es lo que somos llamados a hacer nosotros. Si es Dios nuestra práctica en cuanto a forma, en cuanto a fondo, en cuanto a propósito y en cuanto a motivación, y solo Dios, ninguna otra cosa fuera de Él, habremos de estar en paz. Si alguno no nos oye, y ciertamente hay muchos así, es porque no son de nosotros. Así de sencillo. Y por cuestión de tiempo no voy a ir. Déjeme citar cuando menos un pasaje. Tengo aquí 3, 4, 5, 7. Nada más voy a citar Hechos 13:45. Si quiere ir conmigo ahí, si no, escuche. La palabra de Dios hablando en Hechos 13:45. Y tengo Jeremías 13:11, si alguien toma nota. Versículo 15, versículo 16, segundo de Reyes 17:40, 22:13, segundo de Crónicas 24:19, Romanos 2:4. Pero nada más voy a citar Hechos 13:45. La palabra de Dios está hablando. ¿Por qué? Porque se tiene que hablar la verdad. Habrá quien la oiga y habrá quien no. Quien no la oiga, hay que convencerla, ¿no? Porque no va a oír. Y a lo mejor se convence, pero ¿de qué va a servir que esté convencido si no está convertido? Es la razón principal por la que en medio de muchas congregaciones hay muchos lobos rapaces vestidos de oveja. Son simpatizantes de la fe, hacen una oración, hasta se bautizan y están ahí, pero siguen siendo tan perversos como el que más. ¿Por qué? Porque nunca hubo una conversión. Y ahí andan. Se visten como ovejas, actúan como ovejas, aparentan ser ovejas, pero son lobos. O algunos les dicen cabras. Tan cabras son que inclusive hasta lo toman como un mote gracioso, ¿verdad? Ay, si esos son bien cabritos, no hacen caso. Tendrás un poco de conciencia para darte cuenta de lo que estás diciendo. Estás interactuando con falsos. Y al rato, a la vuelta de la esquina, ahí es donde vienen los pecados escandalosos. ¿Por qué? Pues no hay temor de Dios. Nunca fueron convertidos. Fueron religiosos tal vez, pero nunca tuvieron una verdadera conversión. Mire lo que dice Hechos 13, versículo 45, la palabra de Dios hablando. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y debatían, dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis
y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahí está Pablo y Bernabé, predicando la palabra. Los judíos, aquellos que crucificaron al maestro, aquellos que dijeron que era un blasfemo porque se decía ser hijo de Dios, y fueron con las autoridades romanas para que lo condenaran y fuera al madero, siguen dándole lata ahora a la obra apostólica. Y aquí está el apóstol predicando el evangelio, y van y le confrontan. Y con el conocimiento de la ley y de los profetas que tenían, están ahí debatiendo con él. Al grado que les dice, ¿saben qué? A ustedes se les predicó primero. A ustedes se les trajo el evangelio, pero ustedes lo rechazaron. Por eso es que nosotros fuimos ahora llamados y nos volvemos a los gentiles. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Gloria al Señor. Y Pablo y Bernabé le citan nada más y nada menos lo que el profeta Isaías dice allá en Isaías 42 y Isaías 49. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, desde entonces, 600 años antes, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Los gentiles estaban ahí oyendo, eran espectadores del alegato entre los judíos y Pablo y Bernabé. Ahí estaban atentos viendo el toma y daca ahí que estaban, ¿verdad? ¿Se los puede imaginar? Y cuando hacen uso de la palabra de Dios, de lo que escribió el profeta Isaías, dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban. Y usted y yo somos gentiles, hermanos, tenemos que regocijarnos porque Dios tuvo a bien volver el evangelio a los gentiles. Oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Note usted lo que sigue diciendo enseguida, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Oyeron todos los que creyeron todos los que levantaron la mano y pasaron al frente del altar? No. ¿Todo aquel que andaba buscando a Dios? No. Mire, lo voy a leer lento para que usted ponga atención. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna? La soberanía de Dios. No la voluntad del hombre. No, la soberanía de Dios. De manera entonces que el que no es de Dios no nos oye, pero gloria al Señor que el que sí es, responde. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Número 4, conocemos el espíritu de verdad. Conocemos el espíritu de verdad. El escritor sagrado goza de prerrogativas y privilegios muy particulares, y de citar su trayectoria o su currículum vitae, no podríamos excluir el haber sido llamado. No podríamos excluir ninguno de los aspectos, como el de haber sido llamado al ministerio apostólico junto con su hermano Jacobo, allá en el mar de Galilea. El maestro lo ve y le llama. Y dice, sígueme. Haber sido del círculo cercano del maestro. Ser el discípulo a quien Jesús amaba. Ser llamado por el poder de Dios a escribir el Evangelio de Juan, sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, de la cual estamos predicando hoy, primera de Juan, y toda la revelación del Apocalipsis. Este escritor no es un improvisado. Tiene su peso específico en cuanto a testimonio y en cuanto a capacidad, no solamente humana, pero espiritual. Después de Pablo es el escritor sagrado más prolífico de todo el Nuevo Testamento. El haber sido el último de los apóstoles en morir, ya avanzado en años, y todo lo que desde la experiencia humana le puede representar como hombre de Dios, a quien escribe el verbo conjugado en cuarta persona de forma incluyente. ¿A qué me refiero? Que nos está incluyendo a usted y a mí. Nos está elevando a su nivel. ¿A usted no lo llamó Dios como apóstol, sí? ¿Como su discípulo? ¿O sí? ¿Usted estuvo 3 años con el maestro?
Usted se puede contar entre el singular privilegio de ser el discípulo amado. ¿O sí? ¿Usted fue llamado a escribir un evangelio? El apóstol sí. Y es el Espíritu Santo, nosotros sabemos, el que le lleva a escribir aquí el verbo conjugado en 4 personas de forma incluyente, incluyéndole a usted y a mí, como verdaderos creyentes. Mire lo que dice: conocemos. El apóstol Juan hubiera podido decir ¡conozco! Y nadie le podría alegar nada. Oye, pues se trata de Juan, el apóstol Juan. Oye, el testigo directo de la transfiguración allá en el monte alto. El testigo directo del poder de Dios obrando en favor de dar vida inclusive a los que habían muerto. Lázaro, ven fuera. Ahí estaba Juan. Ser llamado a escribir todo el evangelio. Así es que él podría decir: conozco el Espíritu de verdad, pero ¿sabe qué es lo que hace? Gloria al Señor. Conocemos el Espíritu de verdad. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. 15:26, Juan escribiendo: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y déjeme decirle, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo vino. Y allá en Pentecostés se manifestó y hoy día mora en cada verdadero creyente. Bueno, Él os guiará a toda la verdad. Podríamos quedarnos con ese testimonio de Juan, pero Pablo siempre tiene que aparecer. Y allá en 2 Tesalonicenses 2:13, el apóstol escribe a esta iglesia y por consecuencia a todos los hijos de Dios: la santificación por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. Es que nosotros conocemos el Espíritu de verdad. ¿Quiénes? Nosotros. Ellos no. Nosotros, sí. Ya es tiempo entonces que entendamos que así como el poder de Dios obró en ese hombre testimonialmente de acuerdo a su revelación, obra para que su verdad sea conocida, sea abrazada, su verdad sea priorizada, obedecida, proclamada y vivida por el que profesa ser de Él. Tengo nada más que preguntarte: tu manera de vivir, la tuya, ¿da testimonio que es así contigo? ¿O dónde te encontró el Maestro esta tarde? Punto número 5 y concluyente. Estamos hablando del espíritu de verdad y el espíritu de error. Conocemos el espíritu de error. Es por elemental y rudimentario descarte que el error puede ser identificado, conocido y señalado por el verdadero creyente. Cuenta una ilustración que nos va a ayudar a entender. Una ansiosa pasajera en un crucero que se disponía a atracar en un muelle que es famoso turísticamente hablando, un puerto que es turísticamente famoso, se aproximó al puente de mando en un estado de escandaloso pánico. Con gritos desesperados le gritaba al capitán: ¡Capitán, capitán! El barco está a punto de encallar en todas esas rocas que se ven abajo del agua. ¡Capitán! Histérica la señora gritaba, pues en aquellas cristalinas aguas se veían los peñones de rocas muy cerca al casco del barco. El capitán atendió aquellos histéricos gritos y se acercó a aquella pasajera que desesperada y atropellada manera le preguntó: ¿sabe usted ubicar dónde exactamente están esas enormes rocas volcánicas que bien pueden hacer encallar al barco? El capitán, con un semblante de control absoluto de la situación, contestó: no sé.
Lo que sí sé es exactamente dónde están las profundidades suficientes por las que debemos cruzar para llegar hasta el muelle sin riesgo alguno. La mejor manera de identificar el espíritu de error es tener el espíritu de la verdad. Conocemos el espíritu del error, la revelación de Dios nos facilita y nos instruye respecto a lo que el que profesa ser de Dios ha de seguir al pie de la letra. Ha de seguir al pie de la letra. Hermano, déjeme volver a repetir. Ha de seguir al pie de la letra. No estoy diciendo que debe. No. Porque si digo debe, estamos hablando de un sometimiento a alguien que no quiere hacerlo. Y si no quiere hacerlo, no es de nosotros, es de ellos. Pero si es de nosotros, ha de seguir al pie de la letra cotidianamente. Allí en Eclesiastés 7:25, voy a leer de corrido el versículo y déjeme después puntualizar lo que se debe seguir cotidianamente. Dice el predicador: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Salomón hablando, escribiendo. Ya en su etapa decadente, con un testimonio deteriorado por lo que representó alejarse de los caminos de Dios por causa de todas sus esposas ajenas a la fe y al temor de Dios, deja un testimonio que dice: me volví y fijé mi corazón. Es que algo que tenemos que hacer los que somos de Él es volvernos y fijar nuestro corazón. Es decir, estar expectantes y vigilantes, nunca relajados, nunca adormilados, nunca al ahí se va, porque va a ser necesario saber, examinar e inquirir la sabiduría y la razón. Cuando hayamos hecho eso, vamos a conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Es que la palabra de Dios es clara y abundante en instrucción. Aquel que no atiende la palabra de Dios es el que se extravía. Aquel que atiende la palabra de Dios es el que encuentra el camino. Efesios 4:14 dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Me llama la atención cómo 4:15 empieza: sino que siguiendo la verdad en amor. El apóstol Pablo escribe. Hemos de seguir al pie de la letra cotidianamente el dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera. Es que es menester que usted y yo hagamos un alto para evaluar, para considerar, para inquirir, para analizar y examinar si esto tiene razón de ser y si esa razón se alinea con la voluntad de Dios. Sí, avanzo. No, hasta ahí llegué, no más. Pero suena bien, pero te conviene. No, es error. Y termino con 1 Corintios 2, del 10 al 14. A manera de resumen, déjeme irme versículo por versículo. Lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, y nos lo dice a usted y a mí, es que cuando el verdadero creyente ejerce su vida en Cristo, guiado por el Espíritu de Dios que mora en el creyente, entonces seguir esta instrucción de Pablo es fácil.
Cuando no es fácil es cuando no se tiene al Espíritu, es decir, no se es salvo, o cuando nuestra frialdad espiritual es tal que aunque podemos tener una seguridad en Cristo para vida eterna, no practicamos esa verdad, porque el testimonio queda ahí para la eternidad. El Espíritu todo lo escudriña. Dice el versículo 10, todo lo escudriña. Hermano, algo que usted debe hacer cada domingo que usted dé predicación de este púlpito es escudriñar lo que se le predicó. Y en el momento que usted encuentre un sesgo que vaya del lado de lo que la palabra de Dios enseña, en ese momento usted tiene todo el derecho de venir a reconvenirme o decirme, y alabo y bendigo el nombre del Señor porque hay algunos que lo han hecho. Oiga, hermano, usted dijo que esto, pero mire, acá dice que esto otro. Gloria al Señor, digo yo. Mire, por esto. Ok. Lejos esté de mí hacer lo que en muchas congregaciones se hace. Si te lo dijo yo desde este púlpito, tú tienes que obedecerlo porque yo soy el siervo de Dios, el ungido de Jehová. ¡Patrañas! Si tú lo oyes de aquí y no coincide con la Biblia, entonces yo soy un embustero y tú tienes todo el derecho de venir y decírmelo. Y si después de que te lo explique no se alinea con la verdad, tú tienes todo el derecho de irte de aquí. Ir y decir que en este lugar se predica herejía. Pero si tú vienes aquí y el Espíritu Santo te da el discernimiento para entender que aunque pueda no ser tan agradable, es verdad, entonces tú puedes decir, bueno, gracias, pastor, porque ahora lo pude entender, nunca antes lo había entendido. Y alabo y bendigo al Señor porque no ha sido uno ni dos, han sido varios quienes se acercan, hermano. Yo nunca recibí esa enseñanza. Le digo, ¿y qué le resulta? Ahora que la sabe, una bendición. Gloria al Señor. Nadie conoció las cosas de Dios, y dice, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, nosotros no tenemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y así llegamos al versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña el Espíritu. Versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y vamos a terminar ahí. Si eres tú de los que están y viven el Espíritu de verdad, el mensaje para ti es que permanezcas en él. Ya. Si eres tú de los que están y viven en el Espíritu de verdad, el llamado para ti es permanece ahí. Si eres tú de los que están y viven en el espíritu de error, vuélvete y cree. Entrégate a Dios, en Él está el espíritu de verdad. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.